Y hace rato varios de ellos debieron ya dar un paso al costado, varios debieron ser removidos, sin embargo continúan ahí atornillados pese a su pésima gestión. Uno de ellos es el ministro de Salud, que por temas del dengue, por el temas de neumonías, muertes de dengue, muertes de neumonía, muertes de por UTA, en fin, o sea, por muchos de estos factores ya hace rato debió irse, hace rato debió largarse del Ministerio de Salud, pero continúa ahí atornillado. El ministro del Interior, en vez de estar preocupado por luchar contra la criminalidad, no está preocupado en cómo protegemos a la presidenta para que no sea investigado ella y su entorno. Un ministro de Desarrollo Agrario y Riego, que ha manifestado que en el Perú no se pasa hambre y que se come de manera contundente. Ya están las cifras de anemia, de desnutrición. Pese a toda esta barrabasada, continúa en el cargo, entre otros. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? Hasta hace unos días se sabía que ya se iban a cambiar algunos, pero ahora la presidenta parece que ha dado marcha atrás. Ángel Delgado se encuentra con nosotros, constitucionalista, analista político, para profundizar en el tema. Señor Ángel Delgado, muy buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo. Muy buenas noches, muy agradecido por esta entrevista. Un saludo a todos ustedes en la producción de Sol TV y por cierto, un saludo también a todos los amigos que nos escuchan en Trujillo y en el norte del país. Muchísimas gracias por ese saludo, pero a ver, hablábamos del tema de cambios en el gabinete. A ver, algunos manifiestan que ya es pertinente hacer cambios en algunos ministerios, el gobierno parece que no lo quiere hacer y quiere alargar el tema. ¿Qué análisis da usted al respecto? Bueno, que el tema del cambio ministerial es un tema ya añejo, es un tema que viene de antaño y que curiosamente o sorpresivamente no se han producido los cambios a pesar del clamor ciudadano y del fracaso contundente de muchos titulares en diferentes carteras. Por esa razón, este cambio que se anuncia ahora, que se había anunciado inclusive ya tiempo atrás, que se dijo que se iba a dar con el mensaje presidencial del mes de julio, se ha venido postergando y la verdad es que las razones para el cambio están más que explícitas. Es evidente que hay carteras que caminan al garete, a la deriva, y esto entonces perjudica gravemente a la ciudadanía que no encuentra en el sector una debida atención a los problemas y respuestas a los problemas que existen. Este es un asunto que casi ya no debería merecer mayor discusión. Más bien la preocupación es por qué se ha demorado tanto, como si estuviéramos ante titulares, jefes de portafolio que sean pues brillantes, cosa que no es verdad. La mediocridad está instalada en el gabinete de, de la señora Boluarte, en este Consejo de Ministros, la cual lamentablemente está muy, pero muy lejos de dar la talla, de enfrentar los problemas graves que el Perú sufre. Además, no hay ninguna política de largo plazo, es gente que se ha dedicado ahí a calentar el asiento y dejar que las cosas pasen, rindiéndose ante la espontaneidad de las cosas, haciendo todo lo contrario a lo que debe ser pues, un promotor del desarrollo, como creo yo que es la tarea que le corresponde a los diferentes ministros de Estado. Correcto, empecemos. El señor Adriancén, el señor Gustavo Adriancén, el aún todavía presidente del Consejo de Ministros, ¿usted cree que estuvo a la altura de lo que el Perú necesita o estuvo a la altura de lo que Dina Boluarte por sus intereses personales necesita? Vea usted, personalmente el doctor Adriansen es un profesional reconocido, yo lo conozco a él, es un tipo capaz, pero evidentemente en un gabinete y bajo la tutela presidencial cualquiera se desdibuja. Yo creo que eso ha pasado con el señor Adriansen, que realmente está haciendo un papel penoso, tratando de tapar huecos, de dar explicaciones cada vez más inauditas. En fin, un papel de escudero que no es la labor de un presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Él debe liderar políticas concretas, dar cuenta, generar el debate nacional sobre esos temas. Y la verdad es que las intervenciones solamente son para intentar defender a la presidenta de un conjunto de fallas, de errores, de investigaciones, que al margen de las intenciones perversas que puedan tener los fiscales manejados por los caviares, es verdad que la propia presidenta de la República, como en el caso de los Rolex, es la que se expone Sí. de modo irresponsable.
Y claro, después tienen que salir los ministros a dar explicaciones y a no elegir en sus tareas fundamentales, como son la conducción de sus sectores para que estos servicios públicos estén a la altura de la gente. Yo creo que el ministro Arianzén, repito, independientemente de sus cualidades, que nadie aquí le va a menguar, ha hecho un triste papel. De los cargos públicos que ha desempeñado, este es el más gris, el más oscuro, y quizás no se deba enteramente a su responsabilidad, sino a las circunstancias en que se ha metido, pero eso no deja ni lo excusa de decir que este es un cargo en el cual se ha fracasado rotundamente. Entonces, es uno de los que debería irse. Ahora, de todos Ahora, si estos... se va él, tendría que haber un recambio Claro, en el efectivamente. gabinete y también no es fácil encontrar titulares, porque Nadie quiere. visto el descrédito gubernamental, Efectivamente. la popularidad de la presidencia que apenas llega al 4% y el rechazo de más de 90 y tantos, no es sencillo, también hay que reconocer, encontrar gente que desee sacrificarse por un proyecto político tan negativo, tan cuestionado como el de la señora Boluarte, ¿no? Efectivamente. Entonces, Adriansen, ¿cree usted que debería? Y eso implicaría pues el cambio de todo el gabinete. Pero Adriansen tal vez sea ratificado. De todos estos ministros que tenemos, ¿quién es el que ya hace rato ya está ahí, como bien le dice usted, calentando el asiento y perjudicando más a los peruanos? ¿Quién debería ser el Bueno, primero ya hay en? unos que están como 2 años, como la señora ministra de Vivienda, Ujú, que no da ujú, pie con bola. ¿Dónde están los proyectos de casas habitación, los proyectos audaces en materia de urbanismo? Nada. ujú. Además de ser ayayera, no cumplen ninguna labor. Bueno, ¿y por qué ya no mencionar al caso que ya grita a todos los cielos, ¿no? El fracaso del doctor Vázquez al frente de la cartera de salud, ¿no? El ministro de Agricultura realmente, por sus declaraciones penosas, revela que está en cualquier cosa menos entendiendo la problemática nacional. El señor Quero, que intenta pasar piola por las declaraciones que hizo despreciando a los Sí. pueblos indígenas, diciendo que esas violaciones son parte de su costumbre, una mentira flagrante, no debió estar al frente del gabinete. Pero es uno de los favoritos pues, de la señora Boluarte, ¿qué le vamos a hacer? Con esa gente se mueve la señora, porque entre otras cosas, no hay ninguno de ellos que sea capaz de decir las cosas como son, poner las cosas en su sitio, y por el contrario, se caracterizan por ser franeleros, por aplaudir a rabiar y decirle cosas que evidentemente son mentirosas. Yo no entiendo cómo ministros que se suponen son gente con criterio y con alguna inteligencia, no le han dicho a la presidenta que un mensaje presidencial para hablar de un tema no puede durar 5 horas. Cualquier comunicador social sabe que los mensajes tienen que ser precisos, cortos, acotados, que la gente no escucha cosas por mucho tiempo. ¿Qué gana, qué ganó con un discurso de 5 horas? Cuando ya el anterior fue criticado Sí, del año pues, pasado porque duró 3 horas y media. exactamente. Pero no hay nadie que le diga que no. ¿Para qué tiene asesores en comunicación? ¿Ah? Dice que son 15, 20, no sé cuántos. Hay un área de comunicación dentro de la PCM que se Pero si no, encarga pero de señor, señor de la Delgado, imagen va presidencial. más de Un 90 fracaso días que la rotundo, pues. presidenta no habla. Más de 90 días que no se dirige a la prensa. No Además, responde a la se prensa. muere de miedo, es una persona que no está presente en los actos públicos, no estuvo Ujú, en Junín, tampoco creo que ha estado en Tacna, ¿no? claro. Porque tiene miedo al repudio popular, pero debe asumir pues como tal. Hay que tener también las agallas y el temple para soportar las críticas, que en muchos casos son más que fundadas, pero uno no puede escabuir. Este es un gobierno ausente, este Ujú. es un gobierno que se ha vuelto insignificante, que el debate principal político se da entre la Fiscalía, el Poder Judicial y sectores de la opinión pública que quieren recortarle las funciones a los caviares, y el gobierno se pone al margen. O sea, los grandes debates ahora que están ocupando la prensa son las reformas a determinadas leyes que sí que no, en las cuales el gobierno no tiene ni arte ni parte, Señor cuando Delgado, en sí. todo país bien Ajá. constituido es el gobierno, el Poder Ejecutivo, el que lleva la voz cantante. Es como el director de orquesta, Ujú. el que pone la agenda, el que dice por aquí, y sobre eso se discute. Sin- Pero en este país el Poder Ejecutivo se ha diluido prácticamente,
la presidencia se ha escondido y prácticamente ha dejado el espacio libre para que sean otros actores. El Ujú. Parlamento se ha vuelto el centro del debate político Jus- en el país, cosa que Efectivamente, no es, sí, no es usual, no es una corresponde. cosa Claro. atípica, ¿no? Sí, señor Delgado, ahora, también hay que decirlo, ¿no? La señora Dina Boluarte está casi incapacitada de hacer los movimientos conforme ella requiere. Ella está hipotecada a grupos políticos. Ahí tenemos al señor César Vázquez de APP. Se había dicho, y esto está en Hildebrand en sus 13, por ejemplo, ¿no? De que ella quiere sacar al señor César Vázquez y que el señor Acuña no lo quiere. Es más, César Acuña el día de ayer, el líder de APP, ayer dio una conferencia de prensa en donde expresamente dijo, sería un error que cambien al ministro de Salud. Bueno, pues entonces que siga cargando el muerto la señora Boluarte y todo el gabinete que preside el primer ministro, ¿no? Pero ahí, Adrián Salvo. efectivamente, Es pero así de simple. O sea, no queremos ver las cosas como son. Estamos yendo contra el sentido común. Aquí ni siquiera hay política en el sentido que hay animadversiones. Ya todo el mundo cree que esto es un desastre y la gente hace un voto para que termine cuanto antes y podamos elegir nuevamente autoridades, o esta vez espero capaces, para el ujú, gobierno y para el ujú, parlamento. ujú. Entonces tenemos que un tránsito, y este tránsito realmente se vuelve penoso por la incapacidad de hacer las cosas bien y por la capacidad de provocar escándalos. En realidad, cuando el Poder Ejecutivo ha abierto una pauta, ha sido para un escándalo, ha Terrible, sido para darle una bofetada al es país, verdad. un acto delictivo. Hoy ya tenemos al hermano de la presidenta queriendo armar un partido político. Imagínate de tramaña insensatez, como si hubiera alguna posibilidad que un partido dirigido por los Boluarte o por ella tenga algún tipo de posibilidad. El hermano más bien debió estar preparando a armar un estudio de abogados potente para defenderla cuando termine su mandato. No un partido político, por favor. Y a eso le llaman banda. A mí me da risa cuando escuché al fiscal el día que hizo su informe, su alegato, que el señor Boluarte quiere crear una organización criminal que para controlar el Estado, dominar el país, manejar la economía. Por favor, tramposos de pacotilla, utilizan el, el, El aparato del Estado. el aparato del Estado y el nombre de la hermana para hacer trampa y querer armar un partido tramposamente, pero eso no llega a configurar pues, una organización criminal en el sentido estricto de la palabra. Ahí hay una devaluación del concepto que no es así, pues no hay que confundir las cosas, por favor. Esto es una ni pichanga, ¿no? O sea, una cosa es Ujú, un partido de ujú. fútbol, una cosa es una pichanga, ¿no? Usted no confunde, pues, ¿no? Entonces estamos hablando a nivel de pichangas y de cosas realmente de el nivel más bajo, al nivel del zócalo, al nivel del zócalo. Y eso es el gobierno de esta señora. Por eso que todo lo que lo rodea está contaminado y en lugar de engrandecer a alguien, lo manda al suelo. ¿Qué queda Lo por manda al hacer? suelo. ¿Termina su gobierno, Dina Boluarte, cree usted, con todo esto? Porque todo indica que ella está cada vez más débil, cada vez más desgastada, y los partidos también van en un momento a desmarcarse. APP lo ha hecho siempre. APP ha utilizado a los Sí, sí. gobiernos, ha utilizado a los políticos y cuando ya no los necesitaba simplemente ha dado un paso al costado, pero no solo eso, sino que le daba la estocada final, le daba la puñalada a alguien con quien había finalmente pues trabajado de la mano. Y esta no va a ser la excepción. Y Dina Sí, sí, Boluarte se sí, está ese es enfrentando a eso. un buen análisis que usted está haciendo, ¿ah? Y yo lo comparto. Efectivamente, Vizcarra se sostenía en Acuña y al final los acuñistas hacen un giro Ujú, y lo desbancan, lo derrocan a Vizcarra en la vacancia que todos recordamos, exacto, de hace ya del año 2020, ¿no? exacto. 2019, perdón, Ajá. fines del año 2019, por supuesto que sí. Todos, todos recordamos perdón, 2020 fue. Sí. Todos recordamos esas circunstancias y efectivamente ahora además ellos tienen la presidencia del Congreso. Entonces cualquier caída de la señora Boluarte, por razón alguna, el señor Salguana sería el presidente transitorio, el presidente interino. Es decir, el señor Acuña estaría gobernando el Palacio de Gobierno indirectamente, pero gobernando. Entonces, Ujú.
lo que usted dice sí es una cosa que es más que verosímil. Es muy posible que así sea y probablemente en eso esté pensando en algún momento desmarcarse cuando ya la señora no le sirva definitivamente. Y la pregunta es, ¿qué sería peor? O sea, seguiríamos cayendo más. O sea, cuando pensamos que ya tocamos fondo, seguimos cayendo. O sea, Sí, 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 eso APP es. O en sea, el... el fondo parece que no tiene fondo, Sí, valga la terrible, redundancia. terrible, terrible. Señor Ángel Delgado, en todo caso, último mensaje a la ciudadanía ante este panorama Bueno, ¿qué caótico. decir, pues? ¿Qué decir ante una situación tan lamentable? Resistamos, como dices. No hay ninguna posibilidad que esta cosa mejore, hay que ser conscientes. Lo único que estamos esperando es que se vaya. Y todavía falta más de casi 2 años, ¿no? Es un montón de tiempo, demasiado tiempo, para un país como el nuestro con tanto sobresalto. Y efectivamente tampoco se puede decir que la cosa está segura al 100%. Mañana una sorpresa nos conmueve a todos y estamos con un nuevo gobierno. Lo único que habría que hacer, digamos, para tranquilidad del ciudadano, ya a esta altura del camino, que ya no, ni siquiera vale la pena ya recortar los mandatos, adelantar las elecciones, es que se garanticen los comicios del año 2026. 2026, el mes de abril y el mes de junio, y entonces pues podamos inaugurar una etapa distinta y recordar todo esto como un mal momento, como una pesadilla, como un error gigantesco que los peruanos cometimos en un momento de tontería, quizás como efecto de la resaca del COVID que atontó a medio país, ¿no? Entonces, en ese escenario, alguien como Castillo y Boluarte fueron elegidos. Castillo y Boluarte. No olvidar que la señora Boluarte fue parte del gobierno de Castillo y estuvo durante un año, solamente dejó el gobierno de Castillo 20 días antes. Es la verdad de las cosas, están Exacto. las estadísticas. Entonces, prepararnos pues para el mañana, soportando el presente. ¿Qué nos queda? Estoicamente y rogar a Dios que las cosas no vayan a peor y sigan profundizándose en Efectivamente. perjuicio de millones y millones de ciudadanos. Eso es Señor, nuestro sí, voto en unas circunstancias donde ya casi no esperamos mucho, efectivamente. solamente que las cosas no se sigan yendo para abajo, más aún yendo a ese fondo del fondo que Sería terrible. lamentablemente es el colofón de esta Del conversación, sistema, ¿no? del El sistema. fondo del fondo es donde nos está llevando este gobierno de Boluarte y un parlamento que se ha sumado a esa triste aventura que destruye los fundamentos de la propia República. Efectivamente. Señor Ángel Delgado, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y haber hecho este análisis, ¿no?, de la realidad del país. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todos los amigos en Trujillo y en el norte del país también, y a ustedes en la producción de Sol TV. Gracias, Muchísimas muy gracias. amable, buenas noches. Muy buenas noches. Ángel Delgado estuvo con nosotros, constitucionalista, analista político también, comentando de la crítica situación que tenemos, ¿no?